Bien, gracias. Bueno, me confirman todos que se puede visualizar la Sí, imagen. Y bueno, como habíamos estado, bueno, conversando y demás, la última clase vimos ya en temas normativa transversal, recordemos lo que era la Ley de Procedimiento Administrativo General y luego normativas que se encuentran asociadas y que se van a tener en cuenta con cada especialidad según el sector en el cual se desarrolle, que va a verificarse en toda tramitación de un procedimiento administrativo sancionador y nos habíamos, bueno, habíamos hecho referencia a la inclusión de terceros dentro de un procedimiento administrativo sancionador que dadas las características que tiene este tipo de procedimientos, donde únicamente son dos las partes del mismo, en este caso sería OEFA quien tramita el procedimiento como tal, y el administrado al cual se le ha imputado pues una infracción y del cual se está dilucidando su responsabilidad. Y esta es la casuística de la que hacíamos mención, donde solamente cuando ese tercero pues, pueda acreditar que con la emisión de la resolución se va a ver afectado su derecho, es cuando cabría la posibilidad de su inclusión en esta tramitación. Bien, entonces, otra de las normas transversales que se suele dar y que tienen que ser de aplicación por todos los administrados con independencia del sector en el cual desarrollen estos sus actividades son las relacionadas con las emergencias ambientales. Bien, entonces en este caso tenemos la resolución de Consejo Directivo 018-2013, la que, y con sus modificatorias, la última ha sido en el 2021, si mal no recuerdo, y donde se determina pues la obligación de los administrados de reportar las emergencias ambientales. Bueno, de los que estamos presentes, me podrían indicar o me podrían, por un tema de poder hacer la clase un poco más dinámica, ¿por qué consideran o que existe esa necesidad o ante qué casos se tendría que reportar un evento, un suceso? ¿No? Vamos partiendo únicamente de conceptos genéricos, por lo que ustedes puedan entender, y después ya desarrollaremos la normativa, en este caso aplicable por el OEFA. Bien, entonces a ver si alguno desea participar. Bueno, estamos a ver con André, con Elvis y con Guillermo. Si alguno desea participar, bienvenida es eh, cualquier intervención. Bien, bueno, entonces, doctora, disculpe, no escuché la pregunta, disculpe. sí, hola Elvis, ¿no? Cierto. Bien, lo que quería saber era cuándo o a tu criterio, en función a lo que se ha podido ver o a lo que has podido entender de las noticias y demás, cuándo habría la obligación del administrado de comunicar pues un evento o un suceso. ¿Cómo entenderías tú la necesidad o por qué amerita esta necesidad de reportar, por ejemplo, que se haya derramado pues hidrocarburo o que haya habido un tema, alguna problemática en el tema de las relaveras y demás? ¿Cuándo entenderías tú que existiría esta obligación y por qué? No sé si me ha escuchado Elvis o bueno, quien desee participar, ¿eh? Doctora, lo que pasa es que tengo un poco de interferencia y no le logré escuchar bien. A ver, ahorita me parece que ya está mejor, le logro escuchar mejor. Sí, Sí me bueno, podría repetir. sí, la consulta iba básicamente orientada a cuándo entenderías tú por qué existe esa necesidad de comunicar un suceso, un evento dentro de las actividades y cuáles serían estos presupuestos que a tu entender, te digo, sin necesidad de tener un conocimiento certero de lo que dice la norma, que se debe de comunicar este tipo de emergencias.
Creo que sí entendí. Entiendo que es algo similar a las alertas forestales o no. Ya. A ver, ¿me podrías saber dar mayores luces de cómo, bueno, el tema de las alertas forestales? Ya, bien. A ver, estoy revisándolo. Lo que pasa es que, bueno, en cuanto a las alertas forestales, cuando existe alguna incidencia de alguna infracción en materia forestal, ¿no? Claro. Ujú. Se comunica esto al Ministerio Público, pues, ¿no? A la entidad competente, en este caso en el sector competente. Pero aquí estoy viendo que dice algún evento. No sé si es mi comunicación o la de Elvis la que está fallando. ¿Me confirman? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, Hola. se Sí, corta, creo creo. que ha sido mi conexión, ¿no? O la de Elvis. Eso es lo que quería. A ver, por Ya. favor, que No, me de Elvis, confirme. No, Bien. se es retiró. de Elvis. Yo podría Doctora, de repente aportar un poco Sí, sobre ese tema. perfecto. ya, ahí Sí, está sí, bien. sí. Sí, sí, ahora se escucha. Ah, Gracias. A ver, André, Disculpe, mi coméntanos. señal está muy mala, bueno, disculpe otra vez. No se preocupen, no se preocupen. Es de ya, todos, Elvis. Creo. Sí. ya, bueno, en el caso de Repsol, pues yo entiendo que cuando hay un inminente, daño al medio ambiente, ¿no? Obviamente, en este caso bueno, es muy visible, se podría decir, ¿no? Entonces, pues se reporta rápidamente, justamente ante este aplicativo, ¿no? Que es en 12 horas, me parece. Y Ujú. se reporta y justamente ahí es donde, pues, el mismo aplicativo, pues, califica si realmente es una emergencia ambiental, ¿no? Y Bien, sobre eso ya se hace un informe, creo, más sustentado después, ¿no? De todo lo acontecido, ¿no? Me parece que pues se pone lo principal, ¿no? El área que ha sido impactada, si en este caso ha sido un derrame, pues el volumen aproximado de esto, ¿no? Y bueno, y este aplicativo te calcula, ¿no? Pero obviamente una emergencia ya se clasifica de por sí cuando hay un inminente daño al medio ambiente, ¿no? Obviamente ya es tan inminente que pues obviamente sí se tiene que evaluar y también el administrado creo que decide si es que igual si el aplicativo no lo clasifica como una emergencia, decide no reportarlo o reportarlo, ¿no? Más o bien. menos eso es lo que he revisado de ese tema. Bien, André, muchísimas gracias. También gracias a Elvis. Efectivamente, en función a lo que han indicado, podemos partir de una premisa que es muy simple. Entonces, una emergencia va a ser algo, si nosotros lo vemos desde un enfoque incluso conceptual únicamente, va a ser algo que es un evento que evidentemente no estaba dentro del normal desarrollo de las actividades. Bien, entonces va a ser algo que escapa a este ejercicio normal de estas operaciones y que efectivamente va a hacer que amerite esta comunicación. Hemos de tener en cuenta que evidentemente como toda normativa pues ha ido evolucionando, se ha ido modificando, pero lo importante, y en función a lo que han comentado sus compañeros, debemos de partir de la línea de que la intención o la finalidad de comunicar cualquier tipo de evento o emergencia ambiental va a estar ligada ciertamente pues a poner en conocimiento de la autoridad no solamente la necesidad de poder fiscalizar o poder verificar si el administrado ha cumplido todas las obligaciones relacionadas con esta emergencia, ¿no? O con los eventos que lo hubieran podido producir, sino va más allá. El poder verificar y poder controlar que el administrado ante esta emergencia responda a cabalidad.
¿no? Responda a cabalidad, como bien han indicado, por ejemplo, en casos, en este último evento del derrame de hidrocarburos ocurrido en Refinería La Pampilla, que se advierta pues que la autoridad tenga conocimiento, ¿no? Porque muchas veces, recordemos, puede ser que no exista una denuncia, puede ser que se trate de una comunidad lejana, entonces se obliga a los administrados, a los operadores de la unidad fiscalizable a poner en conocimiento de la autoridad. Entonces, en el año 2019, este procedimiento se modifica y en el 2021 ya se establece, pues, incluso a través de procedimiento de eras de emergencia, porque con anterioridad a la modificación, esto es, con únicamente la resolución de Consejo Directivo 018-2013, se indicaba, y así se establecía en el artículo 3 de dicho reglamento, de que se iba a comunicar cualquier evento, bien en este caso como tal lo define, como evento súbito e imprevisible generado por causas, bien sean naturales, humanas, tecnológicas, que inciden en la actividad del administrado y que generen o puedan generar deterioro al ambiente. Por ejemplo, a diferencia de lo que nos ha podido comentar Elvis respecto de las comunicaciones o de estas incidencias forestales, en este caso la emergencia como tal puede ser que no haya sido ocasionada directamente por el administrado o en función a un incumplimiento de una obligación. Bien, lo importante es poner en conocimiento este evento, este suceso que es extraño a este desarrollo de las actividades. Bien, entonces, a partir de ahí, tenemos que va a recaer en todos los administrados esta obligación, independientemente del sector, bien sea sector hidrocarburos, sector minero, sector pesquero, de infraestructuras y demás. Cualquier evento que en estos casos o sea algo que no está dentro de este normal desarrollo de sus actividades, va a meritar de ser puesto en conocimiento del OEFA para que despliegue sus funciones de fiscalización e incluso, por ejemplo, de dictado de medidas preventivas o de mandatos de carácter particular que finalmente protejan el ambiente. Entonces, partiendo de esta premisa, es importante entonces recordar, y como ha señalado a grandes rasgos Andrés, que efectivamente con la actual modificación tenemos un procedimiento, que es el procedimiento era emergencia, donde pues se va a introducir datos, bien, y donde el administrado pues va a reportar, va a comunicar esta data de la ocurrencia del evento en función a esta metodología de estimación de riesgos en emergencias ambientales y donde se van a considerar pues, como habían indicado, la cantidad, la peligrosidad del elemento que ha sido liberado, la sustancia involucrada, la dimensión de área involucrada, entre otros. Bien, entonces, este procedimiento que ahora se hace a través del sistema ERA y que va a arrojar efectivamente si se trata de una emergencia o no que deba de ser reportada, antes no aplicaba, o sea, porque no lo teníamos vigente y simplemente se daba a través de la remisión del reporte preliminar de emergencias ambientales, que efectivamente, como se ha señalado, tiene un plazo. Bien, entonces nos vamos a encontrar con dos documentos que son muy importantes y cuya falta de comunicación va a implicar también la determinación de la responsabilidad del administrado y la sanción correspondiente, en función a lo que dice incluso también la resolución 042-2013. Entonces, partiendo de ello, estos dos documentos, ¿cuáles son? El reporte preliminar de emergencias ambientales y el reporte final de emergencias ambientales. El primero de ellos, dada la información que se va a incluir y efectivamente al hacer una emergencia, pues no se tiene conocimiento certero de todo lo que ha podido darse durante, o sea, a lo largo de este evento, se va a incluir pues información básica, información que lo que va a delimitar va a ser cuál es el alcance o podría ser el alcance de este impacto ambiental. Entonces, la obligación antes era de reportarla en 24 horas, dentro de las 24 horas de ocurrida la emergencia o el evento.
Y actualmente ya la regulación establece que esta comunicación debe de realizarse dentro de las 12 horas de ocurrida la emergencia y siempre a través del formato número 1 y se va a poner en conocimiento a través del reporte de emergencias del OEFA. Entonces, el mecanismo actual, en el caso, por ejemplo, que ustedes trabajen o desarrollen las actividades en una empresa que va a ser sujeto de fiscalización por parte del OEFA y se encuentren en un tipo de en una emergencia ambiental, pues la comunicación se va a tener que hacer para efectivamente verificar si se trata de una emergencia reportable. Con la actual reglamentación van a incluir la información que les piden en el sistema de la emergencia y a la par pueden también comunicar a través del reporte de emergencias ambientales del OEFA este formato donde se incluye esta información. Bien, imaginémonos que, que este procedimiento, o sea, este mecanismo de la emergencia les arroja que no es una emergencia y que no debe ser reportable. Esta obligación entonces no tienen ya la de comunicar este formato. En el caso de que arroje que si es una emergencia, debe de comunicarse evidentemente dentro de esas 12 horas de ocurrida la emergencia. Después de haber efectuado pues esta información o esta comunicación preliminar, luego tenemos el otro plazo que no se ha modificado a lo largo de, la vigencia de este reglamento y es el de comunicar el reporte final de emergencias ambientales a través de un formato y efectivamente se hace también, actualmente ya se ha registrado únicamente a través de reporte de emergencias OEFA o sino también a través de mesa de partes. Bien, entonces se puede poner en conocimiento de la autoridad y se debe de comunicar estos formatos. Es importante también tener en cuenta que los formatos se han ido modificando. Bien, el formato final de emergencias ambientales es un formato, como bien señaló sus compañeros, pues mucho más concreto. Bien, ¿por qué? Porque aquí ya se ha hecho pues un análisis, han transcurrido ya 10 días del evento y evidentemente va a poder pues tener mucha más certeza el administrado de cuáles fueron las causas de este evento y demás, con lo que se tiene que incluir esta información. Es por eso la diferenciación que existe entre el contenido de un formato del otro. Entonces, siempre es bueno desde la perspectiva del administrado, pues estar al tanto de los formatos y se han ido actualizando a través de la página web, a través de la vigencia, porque en algunas ocasiones se ha dado lugar en que los administrados han remitido los formatos antiguos y estos formatos, incluso esta falta de comunicación de los formatos actualizados, ha originado que al administrado se le determine la responsabilidad. Bien. Entonces, por eso, y como todos sabemos que el desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento, es que se requiere, pues, en tanto se actúa dentro de los sectores correspondientes y dentro del ámbito dentro del marco ambiental, pues que se conozca y que se esté atento a todas las modificaciones, sobre todo en materia de formatos, porque incluso también esta falta de comunicación es la que ameritar pues una responsabilidad en el caso de que corresponda, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Ha quedado claro en el tema de las emergencias para pasar a otro sector transversal, a otra normativa transversal? ¿O les ha surgido alguna duda? ¿O de repente tengan algún ejemplo para poder contextualizarlo? Ahora, se me escucha, ¿no? Sí. Ahí tengo bueno, es como que una curiosidad en ese tema ¿no? de los reportes de emergencia. En el caso de, por ejemplo, en el norte se ve bastante el tema de la quema de las cañas, ¿no? Y OEFA no sé, como que les había pedido, ¿no? En este caso a las empresas agroindustriales que manejan el tema ¿no? La quema de la De la caña. quema. Sí, ellos lo presentan, cada vez que hay un tema de la quema, lo presentan como un reporte de emergencia ambiental. Bien. Eso es cierto, ¿no? O sea, a mí me comentó un amigo, pero no sé si era cierto ello. Sí, pero me dicen, no, con los reportes de emergencias tienen una excepción en el tema de la quema de la caña, porque siempre lo presentan. Y hay otro tema ahí, ¿no? Cuando ellos no presentan, recuerdo, no existe tampoco esto ahí, el tema de
bueno, aparte de esto de la quema de la caña, ¿no? La subsanación voluntaria, ¿no? Ahí no está permitido, ¿no? En este caso. Efectivamente. Bien, en el tema de la quema de caña, cierto es que dada las características, lo que pasa es que en este tipo de actividades, si bien es cierto, están en el reglamento, perdón, en el instrumento de gestión ambiental, se debe delimitar en qué momentos es exigible. Es por eso que actualmente, entiendo yo que es en función al volumen y demás, se hace a través del procedimiento de la emergencia. El tema de repente de la comunicación con anterioridad se ha debido de dar antes incluso de la modificación que fue en el 2021, que muchos de los administrados cuestionaban esa información porque, por ejemplo, en el sector hidrocarburos en concreto, muchos administrados reportaban, sobre todo en el norte, reportaban eventos que son mínimos, ¿no? Eventos que son mínimos en función al volumen derramado y demás, y ellos lo reportaban cada 15 días en función a un reglamento anterior aprobado por los INERMIN. Recordemos que OEFA en materia de hidrocarburos, por ejemplo, tiene la competencia desde el 2011. Entonces, ¿qué sucede? Que los administrados decían, no tengo la obligación de reportarlo porque este evento no constituye esta emergencia ambiental, ¿no? Para que una emergencia o este evento es para que sea reportable. Entonces, básicamente seguirá la misma dinámica en el tema de la caña de azúcar, perdón, de la caña, porque finalmente debemos tener en cuenta que si esto es algo que está dentro de las actividades del administrado, no tendría la obligación de reportarlo, salvo que, y eso es ahí sí que les dejaría, lo tendría al pendiente para la próxima clase, que en concreto se haya especificado como un lineamiento por parte de OEFA en sí mismo de comunicar exclusivamente ese tipo de eventos, ¿no? Porque recordemos que si el instrumento permite esta actividad, evidentemente se va a permitir pues con ciertas limitaciones, ¿no? Van a ser riesgos o eventos que van a ser permitidos pues con determinados volúmenes y demás. Y ahí es donde viene el tema de la subsanación. Bien, a su entender, por ejemplo, sería sería viable que yo subsane en función a lo que hemos estado hablando de la subsanación, de cómo se entiende cada autoridad administrativa. Por ejemplo, si mi obligación es reportar un evento, en este caso, si yo lo hago, por ejemplo, después pues, yo qué sé, a los 3 días de ocurrida la emergencia, o lo hago a través de otro formato, aplicaría la subsanación desde la perspectiva que lo estamos mirando, ¿no? De cuál es de si se trata de una conducta o no subsanable. A ver, ¿qué opinarían en ese caso? ¿Alguno que quiera participar? Creo que no. Bien, en estos casos hay un lineamiento, podríamos decirle, porque todavía no es un precedente de observancia obligatoria, que se emitió en el año, si mal no recuerdo, 2019, donde se determinaba el carácter insubsanable, y así lo establecía el Tribunal de Fiscalización Ambiental, de la reporte de emergencias ambientales. Bien, aquí partamos de una idea y es que, como ustedes pueden apreciar, si bien es cierto, la figura de la subsanación voluntaria es un eximente de responsabilidad que se debe aplicar en todos los procedimientos sancionadores porque así se regula en una normativa general. Debemos de tener en cuenta que cada procedimiento sancionador es especial por el tipo de conducta o de incumplimiento que se está vislumbrando, que se está analizando y que está finalmente siendo materia de discusión. Entonces, partiendo de esa noción, es que la especialidad que rige en OEFA se aplica también a verificar si esta figura es en todos los casos susceptible de subsanación. Vamos a un ejemplo concreto. Por ejemplo,
César, tú creo que me habías hecho la consulta, ¿no? Sí. Sí. Bien, por ejemplo, a ver, en el caso en el que yo diga, eh, em, tenía la obligación de monitorear los LMPs en un periodo concreto. Imaginémonos en el primer trimestre del año 2019. En concreto tenía que hacerlo, pues, según mi instrumento de gestión ambiental en enero del 2019. Entonces, si yo no lo hago en el 2019, va la autoridad supervisora, hace una revisión y no tengo ese monitoreo, yo podría subsanar esa conducta en función a lo que se entiende por subsanación de la conducta. En ese caso no se podría, pues. ¿Cuál Es sería el motivo? insubsanable. ¿Cómo? ¿Cuál sería el motivo en este caso, por Lo que ejemplo? pasa es que hay bastantes, esas observaciones, si lo vamos a decir, hay bastantes en OEFA, ¿no? Porque los monitoreos, supuestamente, en los estudios de impacto ambiental o en los instrumentos de gestión ambiental, bueno, de alguna actividad, ¿no? En este caso, si lo podemos poner, por ejemplo, manufactura o agroindustria, es que ellos presentan un cronograma para hacer los monitoreos con un tiempo determinado, una fecha determinada. Y entonces Efectivamente. tú no puedes hacer un monitoreo ahora que es octubre y en la cual te habías comprometido a hacerlo en, no sé, abril, mayo, no sé, algo así. Entonces ya no puedes hacer eso, bueno, no puedes retrotraer un monitoreo. Y si lo presentas con uno con fecha tal, no sería, bueno, es improcedente ellos. Y estos Totalmente casos pasan cierto. bastante, pero te cuento por la experiencia de que hay algunas veces me consultan eso y hay abogados que dicen que sí se puede, que no se puede. Y así los estafan a veces a las empresas. Es verdad, Efectivamente. te juro que yo he Efectivamente. visto dos Tienes veces o no, pero y yo digo, eso ya no se puede subsanar. No, que sí, a mí me han dicho que sí. Bueno, le están engañando, pero igual les explicas y no entienden y van a veces al que les ofrece lo que no es, pues, ¿no? Y varias veces totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, César. Y este efectivamente, tanto tú como me ha dado risa, la verdad, porque no sé con qué fundamentarán, pues, ¿no? Para que puedan subsanar eso. cierto, no, si los argumentos son, vamos, son variadísimos, ¿eh? Ya en algún momento en el tema de las casuísticas se han encontrado incluso argumentos relacionados con la santidad del Papa, también han alegado en el tema de las argumentaciones para apelar, así que son diversos para poder determinar el tema de la subsanación. Y tanto tú como André indican algo muy cierto, que es en función al tema de la temporalidad. Bien, cuando hablamos de subsanación, en sentido estricto implica de que yo adecúe mi conducta, corrija mi conducta, encauce a la obligación al cumplimiento. Por ejemplo, si yo he retirado, vamos a hacer un ejemplo muy burdo, si yo tenía la obligación de colocar, pues, en una cafetera, literal, café, y no lo hice, ¿cuál sería la forma de corregir algo que se supone no hice? Pues colocando el café conforme se me había indicado. ¿Por qué? Porque aquí simplemente mi obligación era hacer esta actividad, sin ningún límite de tiempo, sin ningún, de repente, pues alguna otra obligación circundante, pues a esta actividad que era netamente la de colocar este café. Entonces, pero si a mí me dicen, tú tienes la obligación de efectuar esta actividad en un plazo concreto, a las 8:30 de la mañana. El que yo lo haga a las 9, si bien es cierto, yo estoy colocando el café y demás, ya implica, puede ser que yo haya corregido mi conducta. ¿Me explico? Puede ser que haya corregido la conducta como tal, que ya haya, pues, dicho, bueno, voy a hacer algo que no hice, pero ya el simple hecho de no haberlo, haberlo hecho a las 8:30 hace de que yo ya efectivamente no pueda corregir el hecho en sí mismo. Esto pasa con el tema de las subsanaciones o la falta o la naturaleza insubsanable de incumplimientos relacionados con el LMPs. Bien, ¿por qué? Porque existe un plazo para que yo realice una actividad, en este caso, tengo que hacerlo en enero del 2019, pero yo no voy a pretender modificar o realizar, por ejemplo, un monitoreo en octubre y asimilarlo a ese incumplimiento, a esa obligación temporal que era de efectuarlo en enero del 2019. Entonces, esa es la dinámica que va a seguir en casos concretos en función al tema de los tiempos y demás. Y es ahí donde viene
una de las consultas que había hecho César, el tema de el reporte de emergencias ambientales. Si nosotros asumimos que el reporte, la obligación como tal, es que yo efectúe dentro de un periodo concreto, efectivamente yo tengo que hacerlo en ese periodo. Bien, entonces si a mí me están indicando que yo tengo la necesidad de efectuar esta presentación del reporte dentro de las 12 horas, se entiende entonces que si yo lo hago a los 2 días, ya va a perder ese efecto o la eficacia que finalmente buscaba su comunicación, que era la de efectivamente alertar a la autoridad de fiscalización ambiental de que ha sucedido un evento que puede producir o que ha producido un impacto al ambiente. Entonces, al igual que en el caso de los reportes por ejemplo, del incumplimiento o de las infracciones relacionadas con LMPs, pues también es una línea, es un lineamiento que ha salido en OEFA, que si bien es cierto, no es precedente de observancia obligatoria, sí que es un criterio establecido por el Tribunal de Fiscalización Ambiental que la falta de reporte de emergencias ambientales no se puede subsanar. Bien. Entonces, es por eso que para el tema de la subsanación es una figura que en un procedimiento sancionador es esta institución jurídica que si bien es cierto es muy recurrente porque finalmente va a permitir que tú no seas responsable. Bien, que pese a que existe una infracción, tú al haber adecuado tu conducta no seas responsable por este incumplimiento porque no se te va a poder determinar la responsabilidad y por lo tanto no se te va a poder imponer una sanción. Entonces, imaginémonos, bajo esa lógica, por ejemplo, ¿por qué en algunos casos se podría verificar el tema del carácter subsanable de la remisión de información simple? Por ejemplo, a mí me están indicando de que se ha determinado la autoridad de supervisión a través del acta de supervisión. A ver, esa es una pregunta. A través del acta de supervisión, a mí me obligan a presentar, me piden pues el procedimiento del mantenimiento de los ductos, ¿no? Entonces, me piden en ese acta y me dan un plazo de 10 días. Transcurridos los 10 días, yo no lo presento, pero lo presento al día 11. En este caso, ¿sería subsanable o no sería subsanable la conducta? ¿Qué opinan? Sí sería subsanable. ¿Cuál sería el motivo, André? ¿O qué le diferenciaría, por ejemplo, de el reportar? Porque los administrados dirían, bueno, en este caso también en el reporte de emergencias ambientales también estoy faltando a comunicar pues un documento, ¿no? Pero ¿cuál sería entonces la diferencia entre, y como digo, esto ya es a título personal porque hasta el momento todavía no se ha dado en el tribunal de repente el determinar un criterio en lo que se refiere a la subsanación de este tipo de conductas, ¿no? Todavía el lineamiento como tal no está enfocado. Pero ¿por qué entenderían que, por ejemplo, sí podría subsanar la no remisión, la falta de remisión de un mantenimiento, pero no la de reporte de emergencias ambientales? Efectivamente, por el grado de importancia o de relevancia. En esta resolución me parece que el administrado fue la Selva, fue una industria. Se dijo eso. ¿Por qué? Porque el grado, la relevancia de lo que se está comunicando finalmente sirve para poder poner en conocimiento y que OEFA pueda desplegar sus funciones. Recordemos que esa inminencia o esa necesidad de que se haga dentro de las 12 horas, ¿bien? ¿Por qué? Porque finalmente, ¿de qué me vale que a mí me comuniquen una emergencia ambiental a los 3 o 4 días? Cuando ya, por ejemplo, el hidrocarburo se ha derramado, la regadera está a tope, o de repente los efluentes que se han ido derramando están afectando pues a toda la costa, ¿de qué me valdría esa precisión después de esas 12 horas? Si finalmente la autoridad no ha podido ir a investigar, no ha podido verificar si es que de repente se requiere de imponer medidas preventivas incluso antes de tramitar un procedimiento sancionador. Entonces, es por eso
Gracias, Andrés, por la participación, de que se establece este tipo de mecanismos. Por ejemplo, en Ocinermin se establece, y hay criterios también en el TASTEM, donde se advierte pues esa dificultad de determinar en qué casos se debería pues de subsanar la conducta, y es ahí donde en muchas ocasiones, como ya habíamos indicado, pues cuando se trata de infracciones que sean meramente formales y de comunicación. Entonces, el criterio sería pues ese, ¿no? El poder verificar, y como parte del administrado es, si yo estoy subsanando o la presentación de un documento que de repente simplemente es a los efectos de verificar cuáles son las obligaciones a las que me estoy o que debo de realizar, pues que no, que pueda ser subsanable. Entonces es cada caso particular es el que se tiene que analizar. Entonces, si nosotros somos la parte de los administrados, el razonamiento al que se tiene que llegar debe de ser de tal manera que permita pues generar incluso esa duda en la administración de poder verificar o de poder incluso cambiar un lineamiento. Entonces es tan importante el poder determinar con sustento por qué se considera que sí se subsana una conducta y demás. Por ejemplo, en el caso de reporte de emergencias ambientales, sería, o de repente de remitir el incumplimiento, por ejemplo, de infracciones por LMPs, sería, si no es subsanable, sería corregible. Por ejemplo, si yo quiero corregir, imaginémonos en el tema de LMPs, si digo que es insubsanable, entendería entonces que se puede corregir o que no se puede corregir esa conducta. O a todo esto, de repente es algo más interesante la pregunta. ¿Es igual subsanar que corregir? ¿O cómo lo entienden? A ver, por ejemplo, Lady, ¿estás? Creo que no es igual. ¿Quién está hablando? Disculpe, que Profesora, ¿cómo está? Graciela. Buenas noches. Sí, Graciela, ¿qué disculpe, tal? llegué Buenas tarde, noches. disculpe, buenas noches. No, no te Creo que, preocupes. creo que no es igual, ¿no? Porque subsanar es, digamos, cumplir lo que se omitió, ¿no? Pero corregir es que la conducta ya no va a ser reiterativa. Es Ya. que justamente porque sobre todo se quiere que la administración pueda aplicar el principio de prevención, ¿no? Ya. Y no retorno, no regresión, y mejorar digamos, que el administrado tome conciencia de su conducta, ¿no? Que ya no la vuelva a repetir. No Bien, sé. gracias, Graciela. Bien, Sí. efectivamente, no estás tan alejada de lo que podríamos determinar o la diferencia, pero sí, has dicho algo muy cierto, y es que en la subsanación, y es por eso que así se ha redactado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que se busca que sea el propio administrado el que adecúe o el que diga, bueno, yo sé que estoy cometiendo una infracción, estoy transgrediendo una obligación, y por lo tanto soy yo el que voy a decir, voy a encauzar, voy a dar cumplimiento a esta obligación. Y es por eso que en la subsanación, a diferencia de la corrección, se establecen pues unos criterios de procedibilidad, que efectivamente se van a tener que dar, como el tema de la voluntariedad, el que se presenten medios probatorios suficientes, y que efectivamente pues sea una conducta subsanable para poder proceder con esta aplicación. La corrección va más allá incluso, esto es, independientemente de que el administrado de repente corrija la conducta, lo que busca desde la perspectiva, hablamos de OEFA, no desde de repente de una perspectiva de una definición tradicional que podemos ver de repente en la RAE, porque si nosotros verificamos cómo está definido, probablemente sean sinónimos. Pero en este caso, desde la perspectiva ambiental y de los procedimientos ambientales, pues la corrección lo que busca es
que esta conducta que ya se ha dado y por la cual pues no ha habido ninguna opción del administrado de poder encausado, de poder revertir la conducta en sí misma, la obligación, lo que busca es parar o revertir los efectos que esta conducta haya generado. Bien, entonces, por ejemplo, en el tema de los LMPs, si una conducta no puede ser subsanable, o sea, porque básicamente por el tema de la temporalidad y todo lo que hemos hablado, menos será corregible. Porque imaginémonos, si un LMP se ha excedido, ¿no? Un parámetro en concreto se excedió en un tiempo específico, los efectos ya se dieron en su momento. Bien, los efectos ya tuvieron lugar en enero. Yo esos efectos ya no los voy a poder revertir en octubre, cuando se dicte la medida correctiva y demás, porque finalmente ya estos efectos ya se dieron. Ya el exceso del MP se dio, el exceso por ejemplo, en determinado parámetro, pues ha sido evidente y ha sido puntual. Entonces, es por eso que lo normal es que si una conducta no es subsanable, tampoco sea corregible. Bien, hay un tema, sobre todo en lo que es hidrocarburos y minería, que entendemos hay un artículo, que es el artículo 3 en cada uno de los reglamentos de protección ambiental, de las actividades de cada uno de los sectores. Gracias, Graciela, por la intervención, donde se indica y hay un concepto que es la no adopción de medidas de prevención. Bien, como el mismo nombre indica, medida de prevención como tal hace que se traten de actividades que yo realice con la finalidad de evitar algo, de evitar que ocurra pues una emergencia o que ocurra un evento, que ocurra pues un derrame, que ocurra de repente una mala conexión en el tema del sector eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se supone que las medidas de prevención, en tanto tienen que realizarse con anterioridad, considerarían que se puede o no subsanar. No te preocupes, Lady, tranquila que es entendible. Cuando quieran puede participar igual, ¿eh? Una obligación relacionada con el incumplimiento de la no adopción de medidas de prevención, ¿sería subsanable bajo la lógica que estamos aplicando? Ojo, recordemos que es una conducta, es una obligación que se tiene que realizar con anterioridad. ¿Yo podría corregir algo que se suponía que tenía que haber hecho antes? Efectivamente, André. No se podría, porque finalmente son actuaciones o son actividades que tendría que haberlas realizado con anterioridad. Que yo haga ahorita algo, no, en absoluto va a permitir que yo subsane la conducta, porque es imposible, ni siquiera que corrija. Bien, salvo que en la corrección, y ahí es donde se ve la especialidad, se advierta que, por ejemplo, que como yo no adopté las medidas de prevención, se produjo una emergencia y todavía pues hay un tema de descontaminación o que yo tengo que limpiar. Los efectos, pese a que esta es una conducta que no es subsanable, sí que pueden ser corregidos. Bien, entonces por eso que hay que tener en cuenta el tipo de infracción al cual nos enfrentamos, las obligaciones que son las que hayamos analizado con anterioridad, las que van a meritar un caso y un análisis particular. Esa es la peculiaridad y la dificultad que de repente tiene el tema de las obligaciones y sobre todo la subsanación como tal. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Ocindermi, donde ustedes han podido verificar que sí se han colocado en qué casos no se puede subsanar la conducta. Bien, entonces aquí tendríamos que hacer esa evaluación caso por caso para ver el tipo de obligación al cual nos enfrentamos. Bien, entonces, esa era, y bueno, y toda esta información de lo que se refiere a la subsanación es básicamente por eso, porque, como bien señaló César, en este tipo de casos la falta de remisión no se va a poder subsanar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la finalidad última, que era tener conocimiento, pues a cabalidad y con cierta prontitud de la emergencia, de una ocurrencia que está dentro de o fuera de este normal desarrollo de las actividades, hace que no se pueda subsanar.
Bien, entonces, ahora vamos a ver otra de la normativa transversal, que sería la de los residuos sólidos. Bien, en el tema de los residuos sólidos y hablando de las tipificaciones que se dan en este caso, tenemos, bueno, el anterior Decreto Supremo 057/2004, que ya fue derogado, donde ustedes pueden advertir, pues, que existían infracciones leves, graves o muy graves, siendo que normalmente las leves, pues, tienen este carácter formal. Bien, actualmente nos encontramos entonces con el Decreto Supremo 014/2017, donde ya se establece la gestión integral de residuos sólidos y donde se puede verificar, por ejemplo, que la infracción más grave asciende a casi 1.500 UITs y esta va a ser un tipo de incumplimiento sustancial, como por ejemplo el verter residuos en lugares no autorizados por la autoridad competente. Este tipo de infracciones se van a ver en todos los sectores, bien, en función a, concretamente, pues al incumplimiento y por lo tanto a la determinación de lo que establezca el reglamento de residuos sólidos de la sanción que corresponda. En los titulares de infraestructura de tipificación de residuos sólidos tiene una resolución concreta que es la 017/2019 y donde pueden verificar también pues infracciones que están previamente tipificadas o cuya gravedad se va a ver plasmada en la propia normativa con una suerte de aplicación pues ex ante, porque va a ser la misma norma la que establezca esta graduación y pues tenemos como mayor sanción la de una multa por ejemplo, disposición final de los residuos luego del desmantelamiento y en los lugares no autorizados. Luego también tenemos tipificación de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos y esto sería todo para el tema de la normativa transversal. Voy a dejar de compartir ahora. ¿Tienen alguna duda en lo que se refiere, pues, o de repente más que dudas, pueden surgir, pues, algunas consultas o de repente, pues, algún tema por ejemplo, algún caso que les haya, que tengan, ¿no? Donde se pueda advertir, pues, cuáles son los lineamientos y los criterios que se siguen en OEFA, o bueno, en todo caso, en la parte final ya de este módulo, pues sí que veremos casuística, donde de repente podremos entrar a analizar un poquito más. Si les parece, hacemos o paramos aquí para ya poder entrar al tema de las metodologías, o esperamos a I5. Faltan 4 minutos. O era y cuarto, no me acuerdo. Era y cuarto, creo, ¿no? Sí, normal, unos 5 ¿Sí? minutos, sí. Y Ya. regresamos. Perfecto. Entonces, para entrar de lleno ya a las metodologías, que es un Sí, tema un claro. poquito más. Sí, Ujú. listo. Entonces, en nada, a las 8:06 nos vemos. Correcto. Gracias.
Bueno, si están todos presentes, continuamos con la clase. ¿Me confirman, por favor? Bien, creo que ya podemos continuar. Bueno, Jean Paul está preguntando, no te preocupes por el tema de, dice, a ver, entonces si la empresa no envía su reporte final en 10 días hábiles y que le da la entidad, esta puede ser enviada después. Bien, la información va a poder ser comunicada al administrado, a la administración. Bien, Jean Paul, lo que sí esto va a generar la falta de presentación y por lo tanto la determinación de la responsabilidad. O sea, independientemente de que el administrado pues presente esta documentación, por ejemplo, el día 11 o al día 12 de ocurrida la emergencia, estamos hablando de días hábiles, efectivamente lo que va a implicar va a ser que la autoridad va a poder tener conocimiento y demás, pero sí va a ser pasible de responsabilidad administrativa y por lo tanto de sanción, porque recordemos que el tema de comunicar algo, de poner en conocimiento cuando existen plazos, implica de que se presente pues en el modo, forma y plazo en el que se está otorgando. Bien, entonces, si a mí la norma, la obligación, y por eso es tan importante entender cada obligación de manera independiente. Si a mí la obligación me dice que yo tengo que presentar en tal formato dentro de un determinado plazo y bajo un mecanismo concreto, yo tengo que yo tengo que cumplir con con las tres forma, modo y plazo, obligaciones que yo tengo para poder acreditar que he dado cumplimiento a ello. Si yo no lo hago de esta forma o basta que me falte uno de ellos, va a implicar que yo estoy incumpliendo su totalidad. Evidentemente, en el tema de la graduación, como ya veremos ahora, para establecer la multa, pues se verificará cuándo se presentó la documentación, qué era lo que faltó, si de repente habrías realizado la documentación y todo, pero no la habías remitido a través del mecanismo correcto. Todo eso se ve en la parte de los costos evitados y demás para poder determinar la sanción. Pero la determinación de la responsabilidad va a existir de todas maneras. ¿Quedó un poco más claro? A ti. Bien, entonces, si no tienen alguna otra consulta, alguna otra duda en lo que se refiere al tema de las emergencias ambientales, pasaríamos ya al capítulo 5, donde vamos a desarrollar en concreto dos metodologías que se emplean y recordemos que estas metodologías van a ser aplicadas en la medida en la que estamos verificando pues, procedimientos administrativos sancionadores exclusivamente a incumplimientos y por lo tanto a la determinación de multas de carácter, o sanciones de carácter pecuniario. Bien, en este caso entonces hablaremos de la metodología para establecer el riesgo y la multa que emplea OEFA actualmente. Bien, el primero de ellos es el de la estimación de riesgo. ¿Para qué entendería o para qué se entendería que se puede emplear la estimación de riesgo? No sé si recuerdan algo de las clases pasadas, donde hablábamos precisamente de esta figura tan recurrente en la exposición de la subsanación. ¿Cuándo se tenía que aplicar esta figura de la estimación de riesgo? No sé si recuerdan. ¿Alguno de los participantes que desee intervenir? Bienvenidos. Y si no, continuamos. Bien, cuando hablábamos de la estimación de riesgo y por lo tanto de la metodología que vamos a aplicar, es un mecanismo que OEFA emplea dentro de un procedimiento sancionador y demás, y por lo tanto dentro de la identificación de un incumplimiento para poder verificar si es subsanable o no cuando se ha perdido pues este carácter o de
de voluntariedad que permita determinar efectivamente una subsanación conforme lo establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bien, entonces, ¿qué es lo que trata o quién es la autoridad que verifica el tema de la metodología y por lo tanto también qué es la encargada a priori de esta verificación? Decíamos entonces que en este caso pues es la autoridad de supervisión, porque, bueno, independientemente de que cualquiera de las instancias que forman parte de un procedimiento sancionador puedan aplicar lo establecido en la metodología de análisis de la estimación de riesgo, para poder verificar que efectivamente pues proceda o no a la subsanación, la autoridad que a priori es la que emplea esta metodología para determinar si corresponde pues el archivo de una infracción o de un hallazgo detectado es en todo caso la autoridad de supervisión. Y efectivamente entonces se entiende entonces que en el propio reglamento de supervisión, como ya habíamos indicado, se establece que los incumplimientos de las obligaciones que sean fiscalizables y que estén a cargo del OEFA, decíamos que se podían clasificar, no sé si recuerdan, en leves o trascendentes, en atención precisamente a este nivel de riesgo. Bien, entonces, en función a ello y con la finalidad de poder verificar esa posible subsanación por parte de los administrados, es que los incumplimientos que resulten ser leves van a poder ser subsanados con la finalidad de poder incluso archivar y que no se inicie un procedimiento sancionador, dada el riesgo que genera y por lo tanto la posibilidad de un daño o de un impacto negativo al ambiente. Bien, entonces, debemos de tener entonces en cuenta que la estimación del nivel de riesgo se determina siempre en función a la valoración del riesgo y por lo tanto este riesgo ambiental se establece siempre considerando, no sé si se puede ver la imagen, en función pues al tema de los peligros y cómo podríamos enfocar en ese sentido esta estimación. Bien, entonces, antes de entrar incluso a tallar del tema de lo que es la metodología en sí mismo, es importante tener en cuenta estos conceptos. Bien, entonces, peligros los vamos a poder advertir tanto desde una perspectiva natural como de origen tecnológico, siendo que normalmente los que se advierten aquí, pues son estos de origen tecnológico, pues ocasionados por los incendios, la explosión, derrames de sustancias químicas peligrosas, la contaminación ambiental y las fugas de gases. Bien, entonces, partiendo de ello y en lo que nos interesa, pues debemos de decir que la determinación o el cálculo de este riesgo va a estar siempre orientada va a ser este riesgo, mejor dicho, que se genera por el incumplimiento de las obligaciones ambientales que se va a calcular a través de una fórmula. Bien, en este caso, el riesgo va a ser igual a la probabilidad por la consecuencia que se pueda generar. Como pueden verificar aquí, donde se puede obtener pues niveles de riesgo significativo, de riesgo moderado y de riesgo leve. Ahí está pues los parámetros que sean o la calificación que se le da a cada uno de estos riesgos y que finalmente van a ser los que van a determinar la posibilidad, como repito, de poder subsanar o no una conducta que finalmente a priori sea subsanable. Bien, entonces, este reglamento de supervisión, o donde encontramos, mejor dicho, esta metodología, es en la resolución de Consejo Directivo 005-2017, en concreto en el anexo 4, bien, donde se va a establecer, pues, para la estimación de riesgo ambiental, que se debe tener en cuenta las consecuencias del entorno humano y las consecuencias en el entorno natural, los que a su vez van a generar varios niveles donde se van a asignar a cada uno de estos cantidades en función a las personas y demás valores y en función pues al entorno natural potencialmente afectado, así como la cantidad de agentes contaminantes, su peligrosidad y la extensión. Entonces, como ustedes pueden advertir en esta fórmula, como tal, van a tener pues
o se van a estimar y se van a valorar, a valorar y a establecer pues puntajes concretos en función al tipo de actividad que se desarrolla, al tipo de fluido que se hubiera podido derramar y todos estos en conjunto pues nos puedan llevar a determinar si nos encontramos con un riesgo significativo, moderado o un riesgo leve que finalmente pueda generar un incumplimiento trascendente o leve. Bien, entonces, como podemos verificar, el riesgo, habíamos dicho entonces que se va a determinar en función a esta probabilidad y a la consecuencia. Y para el cálculo del riesgo se va a tener en cuenta siempre la probabilidad de la ocurrencia, mientras que para el cálculo de la consecuencia, como habíamos dicho, se tendrá en cuenta entonces estos dos entornos, tanto el entorno humano como el entorno natural. Partamos entonces de la estimación de la probabilidad como tal de ocurrencia. Entonces, esta estimación de la probabilidad de ocurrencia del peligro o amenaza que comprometa el entorno humano natural como consecuencia del incumplimiento de la obligación se va a expresar siempre en la frecuencia, bien, con la que pueda generarse este riesgo en función efectivamente a la actividad que desarrollan los administrados. Y los valores que se le van a otorgar, como pueden verificar en el cuadro número 1, pues van a ser en función a los distintos escenarios a los cuales nos enfrentemos. Como pueden ver, tenemos un valor desde el 1, cuando es poco probable, en función a que se estima que puede suceder en un periodo mayor a un año, mientras que el valor máximo sería 5, y esto es la probabilidad de que sea muy probable porque se estima que ocurra de manera continua o diaria. Bien, luego tenemos la estimación de la consecuencia, que precisamente va a ser esa materialización del riesgo en función a las consecuencias que se puedan surgir, y esa estimación se realizará siempre en función a la posible afectación, como habíamos dicho, al entorno humano o al entorno natural. Vamos a hacer la verificación de la consecuencia del entorno humano, bien, en función a la cantidad, a la peligrosidad, a la extensión y al número de personas que potencialmente se vean expuestas. Bien, en lo que se refiere al factor de cantidad, en este caso lo que pueden verificar en el cuadro número 2, se va a establecer siempre pues en función a variables tales como masa, volumen o porcentaje del exceso o de la normativa aprobada como referencial, o el porcentaje del incumplimiento de la obligación fiscalizable. Bien, entonces debemos de tener entonces en cuenta que estos baremos que se van a dar, pues, o los valores que se van a asignar, como pueden ver, tenemos entre 4 y 3, donde, por ejemplo, sería el porcentaje de exceso a la normativa aprobada como referencial sería desde 100% a más, o el porcentaje de incumplimiento de la obligación fiscalizable desde 50 hasta 100%. Bien, entonces, para determinar el factor cantidad, bastará identificar una variable que en el caso se cuente con 2 o más variables. En ese sentido se considerará la que tiene valor más alto. Bien, con la finalidad de poder verificar qué es lo que o cómo afectaría pues lo que se hubiera, por ejemplo, derramado y tal al entorno humano. Luego tenemos también la peligrosidad, que lo pueden verificar en el cuadro número 3, y este factor se va a determinar en función a las características propias del material que hubiera podido liberarse y al grado de afectación. Entonces, la primera variable va a estar siempre orientada pues a la propiedad o a la actitud intrínseca, o sea, propia de este material, que esté relacionada con el grado de impacto y que pueda causar el daño. Por ejemplo, si es tóxico, si es inflamable, o causas efectos irreversibles o inmediatos, ¿no? En función a eso podemos tener un valor de 4, donde el grado de afectación pues va a ser muy alto, o 3, puede ser explosivo o inflamable, o por ejemplo puede ser 1, que sería no peligroso, como serían los daños leves y reversibles, donde el grado de afectación sería bajo. Bien, luego tenemos otro factor que es el factor extensión. Este factor entonces está referido a la zona que posiblemente pues pueda verse afectada como consecuencia del presunto incumplimiento al cual nos estamos enfrentando. Entonces, bajo esa lógica, aquí se van a emplear variables tales como área o el radio de distancia donde se produjo el lugar y la zona de donde se encuentra
pues la población que se pueda ver afectada, la población más cercana. Entonces, este factor número 4, el factor de extensión lo van a ver en el cuadro número 4 y también se van a asignar valores pues entre 1 y 4, donde en función pues al valor asignado tendríamos, por ejemplo, en 4, la descripción es porque es muy extensa, en función a que el radio es mayor a 1 kilómetro o en metros cuadrados a más o igual a 10.000 metros cuadrados. Bien, entonces para determinar el factor de extensión, bastar en este caso con poder identificar una variable y en el caso de que existan nuevamente dos o de diferentes valoraciones, siempre se va a considerar la que sea de mayor, la del que se le asigne el valor más alto. Luego tenemos el cuadro número 5, que es el relacionado con las personas que se encuentren potencialmente expuestas. Entonces, este factor está referido básicamente a la cantidad de personas que puedan resultar afectadas con el incumplimiento. Bien, entonces, partiendo de ello, se va a considerar, pues, entonces, la cantidad de las personas ubicadas en la extensión determinada. O sea, es en función a el cuadro número 4, ¿no? A cuánto se hubiera determinado o a qué tan extenso es este valor. En ese sentido, entonces, tenemos también de 1 a 4, donde 4 pues será muy alto porque se va a ver afectadas más de 100 personas. Y mientras que 1, por ejemplo, sería muy bajo porque afectaría a menos de 5 personas. Bien, entonces, eso sería para la determinación de la estimación de la consecuencia del entorno humano. Luego tenemos también la estimación del entorno natural, bien, donde también se va a tener en cuenta pues la cantidad, la peligrosidad, la extensión y el medio potencialmente afectado. Aquí tenemos un caso que es el caso de Petroperú, la resolución 027-2017, es donde pues estableció, o el caso en concreto, fue porque básicamente no se había implementado en los tanques no se habían impermeabilizado, bien, por el tema del almacenamiento como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso concreto, se determinó que en cuanto a los factores, la cantidad y la afectación al entorno humano, por ejemplo, en el informe ambiental anual del 2013 se indica que la capacidad de almacenamiento de la planta es de 106.000 barriles de petróleo. Entonces, al momento de la supervisión se detectó que varios tanques no contaban con áreas estancas. Bien, en función a que el Reglamento de Protección de las Actividades de Hidrocarburos establece que todos los tanques, pues, cuenten con áreas estancas, con diques de contención, con la finalidad de que ante una emergencia o un derrame, pues pueda contenerse y que el suelo no se vea impactado con este hidrocarburo. Entonces, aquí se le asigna un valor de 4, en su momento en esta resolución se le asignó un valor de 4 y por lo tanto fue esta puntuación que se le otorgó. En lo que se refiere, por ejemplo, a la peligrosidad, se considera que en los 11 tanques de esa planta de ventas de Iquitos se almacenaba 106,2 miles de barriles, como son productos blancos, por ejemplo, gasolina, y productos negros, el petróleo. Entonces aquí se multiplicaban los 2 por 4, que era la puntuación en función a la peligrosidad y al valor que se le había asignado. En lo que se refiere a la extensión, si bien se trata de un gran volumen de combustible líquido, que es evidente, este mismo puede ocupar pues una extensión poco extensa, esto es entre 500 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados, por lo que se le asignó en su momento el valor de 2. Y las personas potencialmente expuestas, en este sentido, la planta de combustible se encontraba rodeada de viviendas, por lo que se estima que un posible derrame de combustible afectaría a la salud de entre 5 y 49 personas. Esto es un impacto bajo en función a los cuadros anteriormente indicados, por lo que se le asignó un valor de 2. En este caso, entonces, la puntuación total fue de 16 y la probabilidad de ocurrencia se estableció que era el valor de 3 porque existía la amenaza del derrame de combustible y que el mismo no podía ser contenido como consecuencia de que efectivamente no había esta impermeabilización del suelo y tampoco se contaba con áreas estancas. Se estimó entonces que este suceso iniciador podría ser también suceder en un periodo dentro de esos 3 de un mes, por lo que se le asignó este valor. Se estima que la probabilidad de detección no es muy alta, valores de 4 o 5, en razón a que el administrado, si bien es cierto, no contaba con estos sistemas, sí tenía un sistema integrado de gestión que trabaja con estándares cumpliendo con las normativas internacionales.
Y en ese sentido, y es importante tener en cuenta que cuando se hace la estimación de riesgo se van a ver todos estos factores que van a incidir para poder determinar cuándo se puede considerar pues un valor, porque recordemos que esta es una valoración que va a otorgar la autoridad que en el caso concreto se encargue o se encuentre analizando. Bien, muchos de los administrados suelen indicar pues que es subjetivo, pero básicamente se hace también incluso en función a la expertise de los especialistas, sobre todo ambientales, que son los que analizan pues en qué casos corresponde aplicar un valor u otro, ¿no? Entonces, en función de ello, se consideró que en este caso el riesgo era moderado, lo que ratificaba que el administrador realizó un incumplimiento trascendente y por lo tanto no podía ser objeto de subsanación. Entonces, recordemos que en este caso, cuando nos encontramos con un incumplimiento trascendente, bien, aun cuando la norma establezca que se puede subsanar, bien, si es que ya pasó el tiempo y el administrado fue conminado a cumplir con su obligación, esto es, a subsanar la conducta, ya no podría ni siquiera archivarse el proceso, o sea, un posible inicio de procedimiento, porque el incumplimiento como tal califica como trascendente y por lo tanto es insubsanable desde la perspectiva de lo que se establece en la metodología de riesgo. Bien, si por ejemplo imaginémonos que en este mismo caso el administrado no hubiera sido requerido y esta actuación o esta subsanación lo hubiera realizado antes de iniciarse el PAS, sin ninguna obligación impuesta por parte de la autoridad de supervisión, sí que hubiera sido subsanado independientemente del grado o de la característica que tenga este incumplimiento. Bien, entonces, a los efectos de los procedimientos administrativos sancionadores y por lo tanto de los incumplimientos de obligaciones ambientales, la metodología de riesgo va a servir para determinar si es viable pues subsanar en función a que se trate de un incumplimiento leve cuando no se pueda aplicar la figura de la subsanación de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bien. Luego tenemos la estimación de multas. Si ha quedado claro en el tema, sé que es un poco complicado porque básicamente, aparte de que es un tema que se hace siempre y eso es en función a cómo se analiza en todo OEFA. Recordemos que en OEFA pues no solamente trabajan en este organismo pues abogados, sino que también lo hacen ingenieros y economistas, ¿no? Entonces, incluso biólogos y demás, ¿no? Entonces, son todas las especialidades que hacen que efectivamente este organismo, al ser técnico, pues se ajuste a la realidad y en función pues a lo que establece la literatura científica, a lo que se realizan pues en las actividades propias del administrado y sobre todo en función también a la normativa ambiental. Bien, entonces, si bien es cierto, es un caso, son supuestos complejos de poder determinar cuándo se establece, finalmente pues va a ser siempre en función a cada caso particular donde se establezca esta determinación según el entorno donde se desarrolla y qué tipo de componentes van a ser los afectados. Bien, entonces ahora tenemos el tema de la metodología de cálculo de multas. Bien, y aquí debemos de tener entonces en cuenta que existe, bueno, son dos las resoluciones que aprueban esta metodología, que es la 035-2013 con la modificación del 024-2017. Bien, entonces, se entiende que, o cuál sería el fin último de imponer una multa, por ejemplo, a grandes rasgos ante la determinación de una responsabilidad. ¿Cuál sería, o cuál sería el objetivo de imponer una sanción? ¿Qué opinan? ¿Por qué impondrían si se supone que lo importante es la protección al ambiente y demás, qué es lo que busca, a su juicio, la imposición de una multa? En estos casos, donde ya se produjo la emergencia, donde ya se verificó un incumplimiento, donde ha habido un impacto, un daño potencial o incluso un daño real, ¿qué es lo que buscaría la imposición de una multa? A ver, ¿quién desea participar? A ver, en el chat.
Prevención mediante el aviso de futuros infractores. Valorar el daño ambiental que se ha ocasionado. Bien. Resarcir el daño de una u otra manera. Bien. Recordemos que, y eso es importante remarcar, cuando se impone una multa, que de repente muchos de los que no están dentro o en el entorno de los procedimientos sancionadores como tal, las multas que se impone o que impone OEFA no van a responder, por ejemplo, civilmente ante las personas que se hubieran visto afectadas, porque son otros mecanismos los que se siguen. Bien, entonces en este caso, cuando se impone la multa como tal, como bien dicen, entre el tema de, bueno, la prevención mediante este aviso o de repente valorar el daño ambiental, ¿qué más habían colocado aquí? O el tema de resarcir el daño de una u otra manera. Efectivamente, cuando se determinan las sanciones en los procedimientos administrativos sancionadores ambientales como tal, pues es básicamente se hace por tres motivos, ¿no? Lo que se va a intentar es desincentivar la realización de infracciones, ¿bien? O sea, esto es, con la imposición de una multa, como en cualquier otro procedimiento, lo suyo es que yo busque de que ya no reiteren esta conducta, porque evidentemente voy a ver pues mermada mi economía porque me han impuesto esta obligación. Entonces, una de esas o de esos fines o de esos objetivos que busca la imposición de las sanciones es precisamente desincentivar el incumplimiento de las obligaciones ambientales. Otro de los objetivos que se buscan o que se establecen es el de desincentivar la realización de infracciones, perdón, de brindar un tratamiento equitativo, bien, y razonable a los administrados. Esto es que se entienda que efectivamente todos los administrados van a ser tratados de manera equitativa, independientemente de si estamos hablando, pues, de un administrado, como podría ser Petroperú, a una estación de servicios, o como podría ser una minera, como sería Bitcoin Mining con otra minera, por ejemplo, una mediana, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, este trato equitativo va a estar siempre orientado a que cuando se impongan las sanciones, siempre se va a hacer ajustando al principio de razonabilidad y también pues a la cantidad de dinero que se recaude de cada empresa y demás, ¿no? Entonces, recordemos que ser equitativo, ser en este sentido, va a implicar pues que se considere todas las circunstancias que se dan en el propio incumplimiento. Y luego también poder garantizar una resolución expeditiva de los problemas ambientales, ¿bien? Aunque muchas veces se indica de que normalmente o lo que se busca con la imposición de sanciones es simplemente sancionar como tal cual o ser policías, lo que se busca finalmente es eso, ¿no? O sea, y el objetivo último de todos, incluso aunque se establezca en la metodología todos los demás, el principal siempre va a ser buscar el desincentivo. Bien, entonces, siendo este el principal objetivo de que las sanciones aplicadas finalmente disuadan al infractor de volver a incurrir en la misma conducta de ser reincidente, y que en el mismo tiempo disuadan al resto de los administrados, porque evidentemente si un administrado tiene conocimiento de que a tal persona por tal incumplimiento se le ha sancionado con una determinada multa, pues evidentemente también hará ¿no? que verifique esa misma perspectiva y por lo tanto diga, bueno, pues entonces por lo menos voy a tratar de dar cumplimiento a la normativa. Entonces, de lo que se busca es eso. Entonces, este tratamiento razonable y proporcional de los administrados va a implicar que en OEFA se siga siempre y a cabalidad, y básicamente en eso se base la metodología de cálculo de multas en el principio de razonabilidad establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí nos encontramos con dos fórmulas. Bien, una que son las relacionadas con incumplimientos con riesgo y aquellos incumplimientos que efectivamente pues no generen o sea, que generen ya un daño como tal. Entonces, buscando finalmente entonces que estas sanciones correspondan o que puedan pues conseguir este fin último que es el desincentivo,
se ampliara entonces el beneficio ilícito, por ejemplo, en el caso de que nos encontremos, que es en la mayoría de los casos como sensación en OEFA, esto es porque existe un daño potencial y no un daño donde se efective, donde se materialice el impacto, tenemos entonces el incumplimiento con riesgos que va a ser enfocado en función a esta regla número 1 y a esta fórmula. Bien, entonces, ¿qué sería? Que es el beneficio ilícito, que es este de aquí, el beneficio ilícito, dividido entre la probabilidad de detección, que sería este factor P, y los factores, y todo esto multiplicado por los factor F, que es el factor de graduación o de gradualidad de las sanciones, donde se van a verificar, pues, si el administrado ha corregido la conducta, si el daño es reversible. Son factores que van a graduar la sanción y van a determinar, pues, aunque se trate de los mismos incumplimientos en función a las circunstancias que se hubieran dado en el incumplimiento en particular. Bien, entonces, en este sentido, esta sería la fórmula, la primera. Ahora bien, cuando exista este daño real, bien, que se cuente con esta información de poder estimar un daño en sentido estricto, será pertinente entonces introducirlo en esta fórmula. Por eso que esta fórmula, y esa es la regla 2, que prácticamente en la actualidad no se ha aplicado nunca, esta regla número 2 se intentó aplicar para el caso de Petroperú, de Massimo Orona. No obstante, en la medida en la que no se había podido verificar o poder, en este caso, estimar exactamente los riesgos, pues que se determinó la aplicación de la regla número 1. Bien, entonces en estos casos, en cuando se pueda pues se puede decir, se puede estimar este daño en estricto sentido, se tendrá que incorporar en este caso se sumará pues a este beneficio ilícito este daño y también se dividirá entre la probabilidad de detección por los factores de graduación. Entonces, la metodología que utiliza OEFA va a estar en función de estas dos reglas. La regla usualmente empleada es la regla número 1. Bien, por lo tema de los que no se puede cuantificar los riesgos, los daños, perdón. Uy, no pasa. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, que en función, pues, la magnitud de la multa, en este caso tenemos, cuando se trata de grandes empresas, pues evidentemente en función al daño o al riesgo que se genere, pues van a haber incluso multas de hasta 30.000 UITs, ¿no? Y en función también a los tamaños de las empresas, porque recordemos que en el reglamento de procedimiento administrativo sancionador se establece o se debe de cumplir el principio de no confiscatoriedad. Esto es en función a las ganancias que se generen en el año anterior al momento en el que se produjo el incumplimiento, no se le podrá sancionar al administrado, en este caso con este 10% o que excede este 10%, porque si bien es cierto lo que se busca es desincentivar, lo que no se quiere es que las empresas cierren, ¿no? Entonces, si nosotros de repente imponemos una sanción que es mucho mayor al volumen de lo generado por el administrado, esto hará que este cierre y por lo tanto no se dé cumplimiento pues a este desarrollo económico que se pretende también incentivar, ¿no? Entonces, es un tema siempre de proporcionalidad y de razonabilidad el que se tiene que aplicar y el que se debe de tener en cuenta. Bien, entonces, en este sentido, debemos recordar, y aquí voy a ir al tema del beneficio ilícito. El beneficio ilícito vamos a tenerlo en cuenta, y esto es ya los efectos de poder verificar cómo se calcula las multas, es el que se espera, o es este beneficio que espera poder obtener el sujeto infractor, en este caso el administrado que ha sido ya determinado como responsable, al no cumplir con la obligación ambiental que ha sido materia de fiscalización. Por lo tanto, es lo que va a percibiría o pensaba en su momento percibir cometiendo la infracción. Bien, así como lo que ahorraría al cometer la infracción. Entonces, por ejemplo, sería a modo de ejemplo, tendríamos, por ejemplo, el ahorro cuando no se han implementado pues medidas de prevención o el control ambiental establecidas en la legislación. Esto es, ¿qué tanto he obtenido yo, cómo he beneficiado yo por incumplir esta
esta norma, ¿no? O esta obligación establecida en el artículo 3 del reglamento de las actividades de hidrocarburos o de minería, que es la misma regulación en el tema de las medidas de prevención. Entonces, son típicos entonces de estos conceptos que se engloban dentro del elemento del componente del beneficio ilícito, los ingresos ilícitos, bien que son ingresos económicos que son ilegalmente relacionados al incumplimiento, bien. Si bien es cierto, son parte desde la perspectiva económica de que incluye, mejor dicho, estos elementos, los ingresos ilícitos, en OEFA solo se persiguen los costos evitados, ¿bien? Porque recordemos que no es posible determinar si efectivamente existe un ingreso económico ilegal. Entonces, aquí aplicamos lo que es para el beneficio ilícito los costos evitados. ¿Y qué se entiende por costo evitado? Pues sería ese ahorro que se obtiene al incumplir las obligaciones ambientales mediante la no realización de esta obligación. Y por lo tanto, que se va a dar siempre pues en un lapso de incumplimiento. Entonces, por ejemplo, ante la no adopción de medidas de prevención ¿qué es lo que debería de costearse? Por ejemplo, estamos hablando de la implementación de estos diques o de esas áreas impermeabilizadas en los tanques de almacenamiento. Por ejemplo, en el caso de Petroperú que hemos visto con anterioridad para la metodología de riesgo. En este caso, el costo evitado sería lo que hubiera gastado el administrado en poder implementar pues ese suelo impermeabilizado o esos diques o tanques o esos diques de contención, ¿no? O el área estanca. Entonces, ahí se costea, por ejemplo, si pues se necesitaba de la realización de estructuras, ¿no? De implementación de estructuras, de repente cuánto se hubiera gastado en función a la extensión que se tendría que haber impermeabilizado y demás. Entonces, todos esos costos van a ser los que se van a tener en cuenta y que van a formar parte de ese beneficio ilícito. Por ejemplo, en el tema de los reportes de emergencias ambientales, ¿cómo se calcula la multa y cómo se calcula el beneficio ilícito? En función a los costos evitados, por ejemplo, el empleo de una laptop para enviar la información. ¿Cuántos días se utiliza en el desarrollo de esta actividad? O sea, si yo me voy a demorar pues 4 horas, 8 horas y demás, ¿no? Entonces, todos esos análisis o ese análisis tan pormenorizado es el que se realiza en OEFA para poder determinar efectivamente una sanción que se ajuste a la realidad. Bien, entonces, luego tenemos la probabilidad de detección, que la probabilidad de detección es la posibilidad, bien, entonces esto es siempre en términos porcentuales que se van a dar, de que la comisión de la infracción sea detectada por parte del OEF. Bien, entonces en este caso, la probabilidad pues la tenemos total o muy alta. Normalmente la probabilidad alta es cuando se dan en los autorreportes. Por ejemplo, si yo en el tema de la presentación de los reportes de emergencias ambientales, normalmente como es un autorreporte, porque yo soy el obligado a comunicar, la probabilidad de que la autoridad conozca de esto, pues va a ser alta, bien por el hecho de que yo soy el que me encuentro obligado a reportar. Luego tenemos la media, que sería cuando se dan determinadas supervisiones, por ejemplo, la supervisión regular, como son supervisiones que suelen estar enmarcadas pues en un plan EFA y que son de comunicación al administrado, es solamente si yo realizo las actividades de campo y me voy hasta la unidad fiscalizable, voy a poder detectar esa información. Bien, normalmente en el tema de las probabilidades, si bien es cierto, no hay unos criterios concretos porque va a depender siempre en función al tipo de repente de información que se presente o del incumplimiento que nos encontremos, pues se le va a asignar. Cuando son supervisiones especiales, también se suele dar una probabilidad de detección, perdón, en las especiales suele ser muy alta. Luego también, por ejemplo, si se tiene que reportar lo que serían las supervisiones especiales son 0,75, que es la probabilidad alta. Bien, cuando se tiene que fiscalizar de repente incumplimientos relacionados con los pasivos ambientales, también se va a entender que es una probabilidad de detección alta. Bien, entonces, como había dicho, pues entonces en función al tema del autorreporte,
si se trata de una supervisión especial y demás, van a ser elementos que se tengan en cuenta para poder determinar cuál es la probabilidad de detección. Y finalmente tenemos los factores que en este caso que van a graduar la sanción en función efectivamente al impacto y a la extensión de daño potencial o real, también al perjuicio económico que se hubiera causado, a la reincidencia o el incumplimiento. En alguna de sus intervenciones, uno de sus compañeros habló del tema de la reincidencia. Este tema sí que va a ser tocado en el tema de la sanción, y si eres reincidente también agravaría la pena, ¿no? También si es que hubo una subsanación voluntaria, si hubo una corrección de la conducta, si hubo, en este caso, por ejemplo, en el tema de la gravedad al daño al ambiente, pues tenemos que verificar si el daño afecta a un solo componente ambiental o afecta a más componentes ambientales. Dígase, por ejemplo, en el caso de un derrame de hidrocarburos que afecte pues al componente agua y al componente suelo. Ahí serían dos componentes afectados, por lo tanto se le aplicaría un porcentaje de 20%. Bien, entonces todo eso también es en función a la metodología que se encuentra en las resoluciones antes citadas. Y pues también el tema también de la afectación a los recursos naturales, si es que ha habido impacto a poblaciones y a la salud de las personas, entre otros, ¿bien? Entonces, en este sentido, esta fórmula pues se aplicará y es donde se determinará la sanción correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, que es el caso, una que hemos denominado, y que es con no contar un relleno sanitario. Bien, entonces, ¿cuál es el escenario del incumplimiento en función a los conceptos que hemos manejado? Entonces dice, el administrado lleva a cabo las inversiones necesarias para la habilitación de un relleno sanitario. Bien, entonces tiene que realizar la habilitación del área, la impermeabilización de la base y los taludes, la construcción de canales pluviales, la construcción de cerco de seguridad y la compra e instalación de puerta de ingreso. Bien, entonces, esto, y antes de entrar de repente a analizar el caso, los administrados tienen la posibilidad en todos sus descargos de presentar, por ejemplo, qué tipo de actividades desarrollan para determinadas obligaciones. Entonces, es muy importante desde la perspectiva, o ya como administrados, más que como administración, de poder brindar esta información. Bien, a través de las órdenes de servicio que se hacen para contratar determinadas actividades, con la finalidad de que cuando la autoridad presente o plasme la multa como tal, pues pueda servirse de aquella información que se ajuste más a la realidad. Porque recordemos que si no se tiene, pues de repente, imaginémonos, ¿no? Petroperú utiliza para el tema de las contrataciones tal este escenario. Entonces tendríamos que acudir a aquello que aquella tipo de cotización que más se ajuste a la realidad de Petroperú. En cambio, si el administrado presenta la información, probablemente pues esta multa todavía se ajuste más y sea más razonable, ¿no? Recordemos entonces que en la administración siempre va a regir ese tema de la discrecionalidad, más no la arbitrariedad. Entonces, yo puedo ser discrecional como administración y evaluar si la documentación que tú me presentas es válida para poder sancionarte. No obstante, todo tiene que estar motivado. Bien, entonces es ahí donde es importante tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, aquí el beneficio ilícito será el costo evitado más el costo de oportunidad, lo que nos dará en este caso el beneficio ilícito de $9,372,52, que es lo que se va a calcular en el presente caso, bien en función pues a todos los costos evitados que integran este beneficio ilícito. Bien, entonces es de precisar que el costo de oportunidad va a ser o se va a tener que definir como esta rentabilidad que obtiene el administrado por los recursos que no fueron invertidos, bien en el cumplimiento de las obligaciones ambientales y por lo tanto que están disponibles para otras actividades. Esto es, lo que yo he dejado de hacer, qué tanto me va a beneficiar para poder ejecutar otras actividades. Y este es el costo de oportunidad que se va a analizar. Normalmente va a estar enfocado y va a estar otorgado por ejemplo, en el caso de hidrocarburos y minería, eso sin dormir, en el que establece los COC correspondientes y demás. Luego tenemos la probabilidad de detección. En función a los casos, si el incumplimiento fue, como señalé, en una supervisión regular, entonces la probabilidad de detección, esto es que la autoridad conozca la infracción,
pues media, y por lo tanto entonces se tendría que dividir este beneficio ilícito entre el 0.5. En el tema de de la imputación, por ejemplo, es que no habría habilitado el relleno sanitario. Si no hubo corrección, se determinó el riesgo en función a la cantidad y demás. Entonces, la determinación de la multa sería el beneficio ilícito de los $9,372,72 entre el 0.5 de la probabilidad de detección por los factores de graduación, que es 1,48, lo que ascendería pues a una multa de 27.743,25. Hemos de tener en cuenta que esto pues es la generalidad, porque el beneficio ilícito normalmente se calcula en función y ya se traduce pues en función a la UIT y demás, en función como digo, pues no también a lo que establezca el BCR, en lo que se refiere a los tipos de interés y demás, ¿no? Por el tema del tipo de cambio. Luego, por ejemplo, tenemos un caso 2 de daño real por derrame de hidrocarburos. Aquí sería el derrame de hidrocarburos por la rotura del oleoducto de la selva fue causada por no cumplir con el mantenimiento del ducto, bien inspección, refacción o reemplazo. Entonces, el costo evitado sería las reparaciones y los reemplazos no efectuados, más el costo de oportunidad, lo que nos da $1.667.450,16 de beneficio ilícito. Al haber sido detectado una supervisión especial por autorreporte, es muy alta. Bien, en este caso es por el autorreporte, porque como fue una emergencia ambiental que fue informada a la OEFA, la probabilidad fue de muy alta, y en este caso ya se entendería, pues en función al daño que se ha podido cuantificar, que ascendería a 11.767.200. Sí, ¿no? $11.767.210 los que se determinaría como sanción. En el tema del el factor 5, el F5, el ítem de la metodología, que habla de la corrección de la conducta, vamos a tener pues en cuenta los que son las eximentes y también los atenuantes en función a las reducciones que se hagan de la multa. Bien, entonces, cuando es calificación, cuando es eximente, pues porque el administrado, aun cuando fue requerido, fue determinada el archivo porque fue leve, o luego, por ejemplo, porque hubo un requerimiento de la autoridad, pero el incumplimiento era trascendente, pero sí se corrigió, sí se subsanó la conducta, en este caso sería del 40%, ¿no? Entonces así se va a tener que también, al momento de calcular la multa, pues indicar cuándo corresponde las atenuantes y demás. Hay ya para finalizar en este caso, en el año 2020 se determinaron, bueno, a través de esta resolución del Consejo Directivo, de la presidencia del Consejo Directivo, se determinó la derogación de los topes mínimos de multa. ¿A alguno de ustedes les suena esta determinación o cuál sería el fin último de por qué se eliminarían los topes mínimos de las multas? No sé si han escuchado hablar de esta resolución, que es muy interesante. Bien. Efectivamente, es algo que se ha dado, bueno, hace 2 años y durante la pandemia no, porque fue en enero, pero sí se empezó a aplicar a partir de entonces. Y es porque, como ustedes han podido apreciar en el tema de la metodología del cálculo de multa, nos puede arrojar pues un determinado monto. Imaginémonos que la multa nos arroja pues que se sanciona el administrado con 10 UITs, ¿no? Entonces, según la metodología de cálculo y según toda la aplicación del beneficio ilícito en función a los costos evitados, el COC, el tema también del periodo de incumplimiento y demás, de todos los factores todos los elementos que integran la multa, me da este porcentaje de 10 UITs. ¿Qué pasa? Que la norma en la cual se me determina la sanción me indica que el rango que se me debe de aplicar a mí es entre 20 UITs y 2.000 UITs. Bien, o sea, según la norma, mi incumplimiento va a ser pasible de sanción de una multa de entre 20 y 2.000 UITs. ¿Qué sucede en este caso? Pese a que la metodología de cálculo de multa a mí me arroja 10,
la norma me dice que como mínimo me deben de sancionar con 20. Antes de la entrada en vigor de esta norma, ¿qué era lo que sucedía? A ver, Jean Paul. Si a mí la metodología me arrojaba 10 UITs, pero el rango de la multa era únicamente de entre 20 y 2.000. Y si no, Jean Paul, cualquier otro de sus compañeros que desee intervenir. ¿Qué opinan? ¿Qué hubiera pasado antes de la entrada en vigor de esta norma? ¿Se me iba a sancionar con los 10? Exacto. A ver, sí, claro, si mi multa arrojaba 10 en función a la metodología, pero la multa como mínimo, o sea, la multa no, la norma me establecía que como mínimo me tendría que sancionar con 20. Entiendo que lo que quiere decir Fabricio, claro, lo que quiere, no sé si Fabricio quiere decir que se tendría que aplicar en función a que me establecen unos rangos mínimos y máximos, yo tendría que aplicar los 20, ¿cierto? Efectivamente. Antes de la entrada en vigor de esta norma, de la resolución 001-2020, todas las multas, independientemente de que se calcularan en función pues a un monto concreto, a un valor concreto, se tenía que tener siempre en cuenta los topes mínimos y máximos que establecía la normativa que determinaba la sanción. Entonces, si nosotros teníamos una multa, como el caso que había indicado, una multa calculada en 10 UITs, pero la norma me establecía como mínimo la imposición de 20 UITs, necesariamente se le iba a sancionar con 20 UITs. A partir de la entrada en vigor de esta resolución 001, ya no es así. Y es por eso que se dicen que se desaparecen o se derogan los topes mínimos. Esto es, que se va a priorizar el cálculo que se obtenga en la metodología y si nos encontramos, por ejemplo, ante este caso, me tendrían que sancionar con las 10 UITs que ha sido calculado en función a la metodología. ¿Se ha entendido eso? Perfecto. Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que ha hecho esto? Efectivamente es beneficiar y finalmente ajustar y obtener una multa que finalmente se ajuste a la realidad. Y es por eso que se ha establecido. Ahora bien, ¿qué sucede? Si la multa, volvemos al mismo caso, tenemos que la multa ha sido, el rango establecido por la norma es de 20 UITs hasta 2.000 UITs. Pero mi multa arroja 2.500 UITs. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Bien, la multa en este caso ya no son 10 UITs, sino son 2.500 UITs. Bien, pero la sanción o la norma me indica a mí que yo solamente puedo sancionar hasta 2.000 UITs. Efectivamente, ahí sí se respetaría el rango. Efectivamente, ¿por qué? Porque sería ilegal que yo le imponga la sanción de 2.500, puesto que la norma exclusivamente me establece que solamente puedo imponer hasta las 2.000 UITs. Entonces, con esta resolución se van a derogar los topes mínimos, pero no los máximos. Bien, entonces, esa es la aplicación que se debe dar. Han salido resoluciones en el tribunal donde la primera instancia, pues, realizó la aplicación de la norma más alta, o sea, en función al cálculo de la multa, porque se había hecho una incorrecta interpretación de la resolución 001. Bien, entonces, en ese sentido, se tiene que determinar siempre que se van a eliminar los topes mínimos, pero no así los topes máximos. Con lo cual, la metodología de cálculo de multa va a priorizarse siempre cuando se trate de los topes mínimos y no de los máximos. Esto queda claro porque eso sí es muy importante de cara a cuando
como administrados pues se les pueda sancionar, que se ajusten pues y que se apliquen correctamente, en este caso, el tema de los topes, ¿no? Bien, entonces, ya para finalizar, entonces, ¿cuál es la mejor estrategia que puede tener un administrado en función al tema de las sanciones? Pues lo primero es subsanar la infracción. Bien, esto es porque va a implicar la eximente de responsabilidad y por lo tanto que no se le sancione. Y en segundo lugar, pues reconocer la infracción. En el caso, por ejemplo, de que no se pueda subsanar, reconocer porque eso va a implicar, y en función al tiempo en el cual se presente este reconocimiento, una reducción de entre el 50 y el 30%. Y luego en tercero, cancelar la multa a la brevedad, que es un descuento por punto de pago de 10%. Doctora, ¿usted cree que fue conveniente la incorporación de esa nueva resolución? Bien, a ver, como digo, todo lo que yo pueda, las opiniones que pueda vertir en estas sesiones, pues básicamente son orientados a criterios personales en función al expertise que tengo en materia de procedimientos sancionadores. Eh, y sí considero que, a ver, se supone que si es el incentivo, se tendría en todo caso que respetar, ¿no? Lo que establece la normativa. No obstante, también es cierto que si nosotros nos vamos desde un enfoque de los administrados, pues el hecho de que se aplique una metodología, el hecho de que se busque ser respetando la legalidad, que se busque ser más razonables y que se ajuste a la realidad de las actuaciones que se realizan, pues lo cierto es que la metodología debería de priorizarse, ¿no? Hay supuestos en los que evidentemente tenemos en cuenta pues que cuando se imponen de repente sanciones que son de 2 UITs o de 0,2 UITs o son sanciones mínimas, probablemente el imponer de repente una multa superior, por ejemplo, por no remitir la información o incluso por remitirla un día después. Eso no resulta de todo ser razonable, ¿no? Porque finalmente no es que el administrado no hubiera dado cumplimiento, sino que, bueno, pues fue un incumplimiento tardío y demás, que sí te va a generar una responsabilidad, pero lo cierto es que de repente imponer pues los topes mínimos que establecía la normativa en determinadas ocasiones sí que se consideraría razonable, ¿no? Hay otros casos en los que se dan, por ejemplo, con derrames de hidrocarburos, donde efectivamente dada la magnitud, dado el tipo de daño, también se va a enfocar en función al tema de los factores, ¿no? Entonces, creo que no podríamos decir es un arma de doble filo porque finalmente va a hacer que la sanción sea mucho más razonable, bien, y que se ajuste a la realidad de las circunstancias que originaron ese incumplimiento de la obligación. Y si efectivamente, porque hay que recordar que para eso están los factores de graduación. Bien, los factores de graduación están finalmente para atenuar o para agravar la multa en función a la propia actividad del administrado. Entonces, creo que si ya está ese baremo o ese parámetro que se establece en los factores de graduación, pues lo lógico sería que se aplique esta metodología, ¿no? Pero ahí es un tema en función incluso al tipo de incumplimiento que se pueda dar. Entonces, está bien si lo vemos desde la perspectiva del administrado y desde la administración, si lo vemos en función a la protección ambiental, probablemente en determinadas circunstancias tendría que aplicarse, ¿no? Pero recordemos que la metodología como tal se tiene que aplicar en todas las sanciones. Entonces, de repente regularlos en casos concretos o de repente se podría ajustar, ¿no? ¿Cuándo aplicarían en los topes? Pero eso es un tema mucho más de normatividad que efectivamente se supone que se ha analizado al aprobar esta norma, pues se ha analizado costo-beneficios, si efectivamente iba a implicar pues de repente mayor incentivo a incumplimientos o no. Entonces todos esos análisis se hacen antes de aprobar una norma concreta, ¿no? Entonces entiendo que se ha analizado. ¿Alguna otra duda o alguna? Si desean, por ejemplo, ya en el tema de casuística, les podría
en función a resoluciones que se hubieran aprobado, pues les podría determinar cómo se analizan concretamente cada parte de la multa, ¿no? Cómo normalmente se estructuran en las resoluciones de OEF. Bien, si no hay alguna, a ver, la multa originada en la metodología, ¿sí? A ver, la multa originada en la metodología, si está fuera de los límites de la zona, tendría que acoplarse hasta ese valor. Claro, o sea, si la norma me establece esos rangos de 20 a 2000, pero el resultado obtenido de la fórmula aplicada, de que hemos dicho de la regla 1, es menor, yo tengo que estar a lo que me dice la metodología. Bien, no pasaría nada si evidentemente la multa sale pues sobre los 21 UITs o las 1999 UITs, ¿no? Porque ahí se va a aplicar siempre e incluso va a respetarse el tema de los rangos. Si la multa, por el contrario, excede a los 2000, imaginémonos que la metodología calcula 2500 UITs como sanción. Independientemente de que la metodología haya establecido ese valor, solamente se puede sancionar en función al principio de legalidad a los 2000, porque es lo que el administrado espera que se le sancione. Bien. Entonces, bueno, daríamos por culminada esta clase. Si tienen alguna duda o alguna consulta que surja durante estos días, pues no duden también en formularla, ¿no? ¿No tienen ninguna pregunta? No hay ninguna. Bueno, si no hay ninguna, bueno, finalizamos la clase. O si no, para el sábado, si tienen alguna duda, les quedó algo que no entendieron, lo vemos el sábado, ¿no? Exacto. Entonces, gracias, doctora Milagros, y bueno, también a los que han participado y nos estamos viendo el sábado. Que tengan A ustedes. bonita noche y que tengan mañana también un bonito día. Nos estamos viendo. Listo, gracias. Hasta Que luego, tengan buenas noches. buenas noches, hasta luego. Igualmente.